Este es probablemente tu próximo portátil, es el nuevo MacBook Air M3 y es, creo yo, el mejor portátil para la gran mayoría de las personas. Es rápido, es liviano y tiene una autonomía eterna, unas 18 horas de batería antes de tener que volver a conectarlo para recargarlo. Está disponible en dos versiones, 13 y 15 pulgadas, diferentes colores, es muy potente, es mucho más potente de lo que la mayoría de las personas necesitan, tiene un muy buen teclado, tiene un muy buen trackpad, tiene dos puertos USB, tiene puerto MagSafe y tiene una pantalla súper buena. De hecho, este portátil, si te lo compras, probablemente te dure unos 5 años sin tener que actualizarte. Está bastante bien. El nuevo chip M3 que tiene este MacBook Air tiene algunas ventajas frente a la versión M2, M1 y definitivamente procesadores Intel. El M3 es muy eficiente y es entre 10 a 15% más potente que la versión M2. Además tiene otras ventajas. Soporta trazado de rayos que viene muy bien para ciertos videojuegos y para ciertas aplicaciones, pero también soporta de manera nativa el códec AV1 que lo utilizan plataformas como Netflix, YouTube o Twitch para sus vídeos. ¿Qué significa eso? Que si ves muchos vídeos en YouTube o si ves muchos vídeos en Netflix, por ejemplo, la batería no va a sufrir, porque el procesamiento del códec de estas plataformas se hace a nivel hardware y por lo tanto requiere de mucho menos potencia. Está muy bien porque eso significa que puedes ver muchos más vídeos durante mucho más tiempo sin estar pensando en que si se te está acabando la batería. Además de eso, el MacBook Air M3 soporta dos monitores al mismo tiempo. Puedes conectarle dos monitores, tienes que tener la tapa cerrada, pero le puedes conectar dos monitores. El MacBook Air M2 y el M1 no lo soportaban. Y además el MacBook Air M3 tiene una mejor cámara frontal para hacer videoconferencias, tiene puerto MagSafe que viene muy bien, que el M1 no lo tenía. Y además el MacBook Air M3 en este color de aquí, se supone que atrae menos huellas dactilares, lo cual es verdad a medias. Sí que se notan menos que la versión M2, pero se siguen notando. Y esto es aluminio, así que siempre se van a notar, no hay opción. Sí es verdad que Apple ha hecho un esfuerzo porque se noten menos, pero yo que estoy viéndolo aquí con la luz, sí que noto todas las huellas de mis manos mientras he manipulado el MacBook Air. Así que aunque Apple diga que se notan menos las huellas dactilares, es verdad a medias, no es del todo cierto. Otra cosa interesante que tiene el MacBook Air M3 que no tiene el M2, y es que el MacBook Air M2 base, el almacenamiento es más lento que las otras versiones, que las versiones un poco más potentes. Y esto es un poco técnico, pero esto es porque la memoria está en un solo chip. En cambio, en el MacBook Air base M1 y ahora de nuevo en el MacBook Air M3 base está en dos chips y eso hace que el proceso de escritura y lectura sea mucho más rápido. Apple en el M2 intentó ahorrarse algo de dinero poniéndolo en un solo chip, pero afortunadamente en el MacBook Air M3 nuevamente el almacenamiento de la versión base es tan rápido como las versiones un poco más caras de mayores características. Dicho eso, estoy seguro que la inmensa mayoría de las personas no lo hubiesen notado, porque aunque sea más lento, es bastante rápido. Y nuevamente, las personas que irían por un MacBook Air base, la versión más económica de todas, no se están preguntando qué tan rápido es el almacenamiento de este portátil. Lo único que quieren es que funcione muy bien, y funciona muy bien. Dicho eso, el MacBook Air M3 base tiene un almacenamiento tan rápido como el MacBook Air tope de gama. Ahora, ¿para quién es este MacBook Air M3? Diría que si eres una persona que no está interesada en temas de procesadores, cuánto RAM, qué son núcleos, cuánto disco duro debe tener, si el disco duro es SSD o no, todas esas cosas, eres la persona perfecta para un MacBook Air. Este es el mejor portátil para la inmensa mayoría de las personas, porque es lo suficientemente rápido, porque es lo suficientemente liviano. Lo puedes cargar en tu maleta o en tu mochila y no se va a notar, y porque tiene muchísima autonomía, no tienes que estar preocupándote todo el tiempo de estar cargándolo. No solo eso, como es lo suficientemente potente, funciona bien con la inmensa mayoría de aplicaciones que probablemente estés necesitando utilizar, ya sea contestar mails, navegar por la web, ver vídeos, editar documentos de texto, editar hojas de cálculo, utilizar Canva, abrir Photoshop y editar una fotografía. Todas esas cosas, todas estas tareas normales, todas estas tareas cotidianas, el MacBook Air lo puede hacer muy bien, muy de sobra. Incluso la edición de vídeo. No digo que no se pueda editar vídeo con el MacBook Air M3, de hecho creo que es bastante posible y bastante cómodo editar vídeo, sobre todo si lo haces en aplicaciones como CapCut o en iMovie, pero si tienes que abrir Premiere o DaVinci Resolve o Final Cut Pro, lo puedes hacer sin ningún problema. Es verdad que a la hora de hacer render no va a ser lo mismo que un MacBook Pro o que un Mac Studio, porque el MacBook Air no tiene ventilador. Parte de la razón por la cual el MacBook Air es tan silencioso es porque el chip M3 es tan eficiente que en la inmensa mayoría de las aplicaciones, en la inmensa mayoría de los usos, no necesita utilizar un ventilador para refrigerarlo. Ahora, cuando estás rendereando, se utiliza mucho la potencia del procesador y ahí sí que vas a notar la falta de ventilador. Pero la ausencia del ventilador, la ausencia de la refrigeración activa en el chip M3, lo vas a notar en casos muy específicos. Y de hecho, si estás pensando en comprarte un MacBook Pro, ya sabes que necesitas un MacBook Pro y por qué. Pero para la inmensa mayoría de las personas, insisto, este es el Mac perfecto. Es rápido, liviano, muy potente
potente, mucha autonomía a muy buen precio. Ahora, esta pregunta me la hacen un montón. Si tienes un MacBook Air con procesador Intel, ¿vale la pena actualizar? Yo diría que sí. Este es el momento perfecto para actualizar. El MacBook Air con chip M3 es probablemente 10 veces más rápido que el MacBook Air con chip Intel más rápido que se llegó a fabricar. Pero si vienes de un MacBook Air M1 o M2, en mi opinión no hace falta actualizar. Y también me han preguntado esto. Si tienes un MacBook Pro con procesador Intel, ¿vale la pena actualizar a un MacBook Air con chip M3? Y la respuesta es sí. De hecho, el MacBook Air M3 es bastante más rápido que el MacBook Pro con chip Intel más rápido que se llegó a fabricar, incluso los de 16 pulgadas. Esto es mucho más rápido, incluso sin ventilador. Habrán situaciones en las cuales detectes un poco la lentitud. Nunca más lento que con un MacBook Pro con Intel, pero sí más lento que un MacBook Pro con M3 Pro o Max, obviamente. Pero si tienes un MacBook Pro con Intel y buscas hacer una actualización y ahorrarte algo de dinero, el MacBook Air M3 es una muy buena opción porque además lo puedes adquirir con la pantalla de 15 pulgadas, que viene muy bien para trabajar. Y por último, si tienes un portátil PC, este es el equipo adecuado para actualizar y para entrar a los Mac. Por supuesto que sí. Y en donde lo vas a notar inmediatamente es obviamente la autonomía. Ningún PC tiene 18 horas de autonomía con este nivel de potencia. Ningún PC tiene 18 horas de autonomía siendo así de fino, así de delgadito. Así que es muy buen equipo para actualizarte. Es muy buen equipo para entrar al mundo del Mac con algo bastante potente, buena autonomía a un precio bastante ajustado. Dicho todo eso, tal vez este es el equipo que no deberías de comprarte. Tal vez no deberías de comprarte un MacBook Air M3. Y aquí es como, hola, ¿qué pasó? ¿Qué estás diciendo? Si me acabas de hablar todo el video acerca de las maravillas del M3. Sí, el MacBook Air M3 es una maravilla, pero el MacBook Air M2 también lo es. Y el MacBook Air M1 sin duda lo es. Todos los portátiles de Apple con chip fabricado por Apple son portátiles muy potentes que perfectamente pueden durar 5 a 6 años antes de actualizar. Y el MacBook Air M1 y sin duda el MacBook Air M2 tienen mucho menos que 5 años. Y yo conozco a muchas personas que siguen trabajando con el MacBook Air M1 y sin duda es más que suficiente. ¿Qué pasa? Que Apple está haciendo productos muy potentes con una relación calidad-precio muy buena que hacen que cuando vienen los equipos nuevos, los que son un poquito más antiguos, se quedan a precios muy interesantes. Entonces, Apple saca los nuevos MacBook Air M3, pero aún sigue vendiendo el MacBook Air M2 de 13 pulgadas y es $100 más económico que el M3. Buena opción para comprarlo si te quieres ahorrar algo de dinero. Si eres estudiante y muchísimos estudiantes utilizan MacBook Airs, te ahorrarías €200 en comparación con el MacBook Air M3, €100 menos al ser M2 y €100 menos por el descuento de estudiantes. Así que por ahí también se te queda a un precio bastante atractivo. Pero en realidad donde creo que te puedes ahorrar mucho dinero es si logras conseguir comprar un MacBook Air M1 nuevo. Sin duda alguna el mercado de segunda mano es muy interesante, pero estamos hablando de productos nuevos. En algunos distribuidores autorizados puedes conseguir el MacBook Air M1 nuevo por €820. Y me parece un ahorro importante con un producto bastante redondo como es el MacBook Air M1. Sí, le faltan algunas cosillas por ahí que no tiene el MacBook Air M3, pero sigues teniendo esas 18 horas de batería, sigues teniendo un chip bastante potente, sigues teniendo un producto súper liviano, con muy buen teclado y con muy buen trackpad. Por €820, que es, me parece, un precio de entrada al mundo Mac súper interesante. Y con un producto que sin duda alguna te va a durar 3, 5, 6 años, sin ningún problema. Así que si vienes desde un Mac Intel, si vienes desde un PC, tal vez es el momento perfecto para un MacBook Air M3, pero si tu decisión va más por lo económico que por las características técnicas del equipo, un MacBook Air M1 o un MacBook Air M2 me parecen dos equipos bastante interesantes para comprarlo una vez que esos precios se han reducido al haber salido el MacBook Air M3. Ahora, si no hay tanta diferencia entre el MacBook Air M2 y el M3, sobre todo porque Apple sigue lanzando productos con nuevos procesadores. Bueno, porque la innovación no se detiene, eso es inevitable. Y parte de la razón por la cual el M2 es tan bueno es porque existió el M1. Y parte de la razón por la cual el M3 es tan bueno es porque existió el M2. Hay mejoras paulatinas y hay personas que definitivamente necesitan comprar la última versión de un equipo porque necesitan lo más potente posible, pero hay personas que no necesariamente lo necesitan comprar. Y para eso está la opción del M2 e incluso en algunos distribuidores oficiales aún queda algo de stock del M1 y es muy buena oferta, es muy buen momento para comprar ese tipo de equipos. Y no mucho más. La realidad es que el MacBook Air M3 es todo lo que se dice de un MacBook Air. Es el mejor portátil para la mayoría de las personas. Y cuando digo que probablemente sea tu próximo portátil, no lo digo a la ligera. Es uno de los portátiles
portátiles más populares del mundo por su relación calidad-precio, porque vas a tener un producto que no lo vas a sentir en la maleta, no lo vas a sentir en la mochila y que es muy potente y que puedes utilizarlo durante días sin tener que ir a cargarlo. Así que no mucho más. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos pronto. Chao, chao.